Hola a todos y muchas gracias por venir a ver esta presentación llamada Puedes tender a donde quieras. Usos del adverbio relativo a donde con sentido de ubicación en el español oral. Y de esto vamos a hablar. Después de una introducción, hablaré de los usos de a dónde en el corpus crea y después de los casos de a dónde sin verbo de movimiento. Y finalmente veremos las conclusiones. Bueno, la introducción, ¿qué es a dónde? A dónde pues podemos concebirlo como la combinación de la preposición a y del adverbio relativo a dónde. Es un adverbio de lugar y argumento de un predicado que se encuentra en la preposición subordinada. Introduce preposiciones subordinadas adjetivas y es un relativo, por lo que puede tener un antecedente, que es un locativo, al que es anafórico. Y puede introducir relativas con antecedente o sin antecedente. Un ejemplo con antecedente sería el 1. Ella se ha situado en un lugar a donde ni tú ni yo llegamos. Para esta presentación he subrayado las proposiciones subordinadas de relativo y he puesto en negrita el antecedente cuando lo hay. Y también encontramos relativas sin antecedente, como en el caso 2. A él le había costado agonías y odios llegar a donde estaba. Bueno, ¿qué contenido expresa? Pues la nueva gramática de la lengua española dice que expresa movimiento, dirección o término de una trayectoria. Y con estos sentidos, ¿a dónde estaría en variación libre con dónde? Y bueno, tanto es así que las gramáticas prescriptivas, como la del Instituto Cervantes de 2012, dice, estas formas, ¿a dónde?, solo pueden emplearse con verbos de movimiento. Frente a esto, la nueva gramática reconoce que puede expresar ubicación. No solamente se encuentra con verbos de movimiento, sino que también puede expresar ubicación. Y dice, predomina el sentimiento lingüístico que considera arcaica esta construcción. Considera que es un uso literario, como en el ejemplo 5, y a donde está el faro había una torre de piedras, etc. Dice que es un uso local, restringido a áreas de Hispanoamérica como Perú, que es poco justificable sintácticamente y desaconseja su uso. Bueno, más recientemente, en el estudio de Santolaya, que es un estudio sincrónico y diacrónico de a dónde la lengua escrita en los corpus corde y crea, pues en este estudio Santolaya encuentra que de los más de 1.300 casos del corpus, diacrónico y sincrónico, solamente algo más de un 2% tiene un sentido de ubicación. Por lo cual podemos confirmar que sí, en efecto, en lengua escrita este es un uso marginal. Y dice Santolaya que era común en la lengua y en las gramáticas entre los siglos XVI y XIX, momento en el que este uso se reprueba y se deja de utilizar. Bueno, pero ¿en qué construcciones aparece? La nueva gramática dice que en español ¿a dónde puede recibir la preposición a del predicado de la subordinada cuando hay un antecedente? Como en el ejemplo 8, tú eres el único lugar a donde quiero ir, donde tenemos un antecedente, lugar, y un verbo de movimiento en la subordinada, ir. Pero también puede recibir la preposición a de la principal cuando no tiene antecedente, como en el ejemplo 9. A él le había costado agonías y odios llegar a donde estaba. Aquí tenemos el verbo llegar en la principal que expresa movimiento sin antecedente. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con las demás condiciones posibles? ¿Qué pasa si tenemos una A seleccionada por un predicado subordinado sin antecedente? Como el ejemplo 10. Yo me quedé a dormir justo a donde vivía Ana Frank. Aquí vivía, el movimiento está en la subordinada y no hay antecedente. O como en el ejemplo 11, donde tenemos una A seleccionada por el predicado de la principal y un antecedente. Las sombras que veo son las que entran a la casa a donde yo tengo el altar. Bueno, pues no, estos casos no están considerados por la gramática de la lengua española, ni por la nueva gramática, ni por la obra de Santolaya. Entonces, vamos a ver si en español oral encontramos estas construcciones de las que no hablan las gramáticas de referencia ni los estudios más recientes sobre el tema. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, ver cómo se emplea el adverbio relativo a dónde en español oral. Segundo, ver si existen estas dos construcciones no descritas por las gramáticas y ver si hay otras. Tercero, ver cuál es la frecuencia y los contextos de uso de cada construcción. Cuarto,
ver que si existe adonde con sentido de ubicación, vamos a ver si es un uso arcaico en español oral, o es marginal como en la lengua escrita, o si es un uso local restringido a una zona determinada. Y por último, vamos a ver si los casos de adonde están quizás asociados a unas construcciones sintácticas específicas y no a otras. Es decir, si las encontramos solamente porque coexiste con otro fenómeno sintáctico particular. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos buscado en el CREA oral todos los casos con adonde y los hemos clasificado por sus propiedades sintácticas y por su frecuencia de aparición según los siguientes criterios. Las hemos clasificado según dónde se encuentra el verbo de movimiento, si está el subordinante, la subordinada, en ambos o en ninguno. Y también las hemos clasificado por género, por país y por sus particularidades sintácticas. Bueno, visto de este modo, pues hemos considerado los casos en los que el verbo de movimiento está en la principal, en la subordinada, en ambos o en ninguno, con o sin antecedente, lo cual nos da 8 construcciones posibles, de las cuales solamente 4 han sido descritas por las gramáticas de referencia. Bueno, vamos a ver también cuál es la frecuencia de los casos sin verbo de movimiento por géneros y por países, y vamos a detallar qué sucede entre los que no tienen verbo de movimiento, viendo la distribución de los casos con antecedente, sin él, y de los fenómenos sintácticos particulares que veremos a continuación. Bueno, pues vamos a ver esos usos de adonde en el CREA oral. El CREA oral, para quien no esté familiarizado, es un 10% del total del corpus CREA, la parte más reciente, está compuesto por 9 millones de formas y de transcripciones de la lengua hablada. Tiene más de 1.600 documentos repartidos equitativamente entre transcripciones de España y de América. Bueno, pues de esta búsqueda hemos encontrado 246 casos nada más, pero bien distribuidos en 10 géneros en 10 países. Como podemos ver en el gráfico, los países donde más se encuentra adonde, como por nombre relativo, como adverbio relativo, son Venezuela, un 39% de los casos, España 30% y México un 16%. Así que vemos que en el oral, en español oral, los usos de adonde no se restringen a una zona determinada, sino que constituyen un fenómeno panhispánico más presente en estos 3 países, pero también con cierta presencia, aunque marginal, en otros países como Cuba, Argentina, Puerto Rico, Perú, Paraguay, etc. Si miramos la distribución por género, vemos que encontramos casos de adonde en 10 géneros y sobre todo concentrados en entrevistas, un tercio de los casos, conversación, un cuarto de los casos, y el resto se divide entre otros como televisión, radio, política, etc. Bueno, ¿qué nos dice esta distribución? Pues que los usos de adonde es bastante común en los géneros más espontáneos, en la entrevista y la conversación. Bueno, entonces hemos mirado también cuál es la posición del verbo de movimiento en los casos de adonde y lo hemos encontrado en la posición principal, en la subordinada, en ambos, pero también casos como el ejemplo 17 en el que no hay verbo de movimiento. Dice el 17, si no, me quedaría en el Bronx, que es a donde pertenezco. Y aquí vemos que ni quedar ni pertenecer son verbos que indiquen movimiento. Y sin embargo tenemos a dónde. Bueno, pues vemos cuál es la distribución en el corpus de estos casos y vemos que encontramos un 38% de los casos que tienen el verbo de movimiento en la principal. Pero curiosamente encontramos un número muy similar, un 33% de los casos que no tienen verbo de movimiento. Es decir, que está lejos de ser un fenómeno marginal al oral, tal y como los estudios recientes afirman para la lengua escrita. Es decir, que parece aquí haber una diferencia diamésica, una diferencia del medio. La lengua oral y la lengua escrita presentan aquí una diferencia bastante notable.
También encontramos un porcentaje importante en las subordinadas, es decir, con el verbo en movimiento en la subordinada, un 20%, y un número un poco más marginal, 6%, de casos en los que el verbo se encuentra en ambos. Bueno, vamos a ver las relativas con antecedente y sin él. Pues, ¿cuál es su diversidad sintáctica? La encontramos con antecedente o sin antecedente, como hemos visto, y las que tienen antecedente además pueden ser especificativa o explicativa. Si vemos sus frecuencias, pues vemos que lo más común es encontrar casos sin antecedente, un 61%, y después el resto de los casos se distribuyen de manera más o menos similar entre especificativas y explicativas, sin que haya una gran diferencia entre ambas. Bueno, ¿y cuáles son esas construcciones particulares, esas construcciones sintácticas particulares que encontramos? Bueno, pues hemos extraído 6 construcciones sintácticas en las que encontramos el adverbio relativo a dónde. Una de ellas es las dislocadas. Tenemos el caso de la proposición subordinada dislocada a la izquierda, como en el ejemplo 21, que dice siempre a donde íbamos, nosotros no teníamos nunca descanso. Bueno, pues encontramos este caso, dislocada a la izquierda, y también encontramos el caso de la subordinada introducida por una preposición. Y no hablo de la preposición a, sino de otra preposición que va a seleccionar toda la subordinada con a dónde. Como por ejemplo 22, llevarlas para un sitio, para otro, bueno, para donde te mande. También vemos un caso muy particular que es aquel en el que a dónde no introduce una proposición subordinada, sino simplemente un sintagma nominal, como en el ejemplo 23, que dice voy a donde la señora de al lado. En este caso, a dónde no sería un adverbio relativo porque no introduce una proposición, sino que tendría aquí un valor preposicional, similar al de la preposición francesa chez o la del italiano da, que tendría un significado de a casa de o en lo de, en el lugar de. Un cuarto caso de construcción sintáctica particular es el constituido por las construcciones de relieve, como en el ejemplo 24 que dice, aquí fue a donde empecé a estudiar. Y recordemos, las construcciones de relieves están formadas por dos elementos que son correferentes, como en este caso aquí y a donde empecé a estudiar, unidas por un verbo ser, ¿no? Aquí fue a donde empecé a estudiar. En este caso, entonces, la proposición subordinada se encuentra a la derecha, correferente a un elemento, aquí este adverbio de lugar, aquí, que se encuentra en la posición inicial. Un quinto caso de construcción sintáctica particular sería aquellas en las que a dónde está introducida por tiene la función de complemento régimen, como en el ejemplo 25 que dice que se recurra a donde hay que recurrir. Entonces aquí vemos que el verbo recurrir selecciona la preposición a, por lo que la subordinada adjetiva a donde hay que recurrir tendría la función de complemento régimen del verbo. Otro caso es el ejemplificado por 26, que sería una frase averbal. Dice la frase 26, Enrique, de parte de mi hermano que dice que el pan a donde tú sabes. Y lo que vemos aquí es una frase averbal subordinada por un verbo decir. La frase sería el pan a donde tú ya sabes. Estas frases están compuestas por un núcleo preposicional, en este caso a donde tú ya sabes, tendría como núcleo a dónde, y su núcleo sería la A, y la A indica la dirección a donde el hablante indica que se realice la acción. Bueno, pues este es el núcleo y también podemos encontrar un sintagma optativo a la izquierda, tematizado, topicalizado, en este caso el pan. El pan a donde tú ya sabes. Bueno, pues curiosamente este es otro caso de construcción sintáctica en el que encontramos a dónde. Entonces vemos que en la lengua oral, a dónde goza de una gran variedad sintáctica que no se ha descrito hasta ahora y que parece ausente en los textos escritos, al menos en cuanto a las informaciones que dan las gramáticas de referencia y los últimos estudios sobre ello.
Bueno, si vemos la frecuencia de estas construcciones sintácticas particulares, vemos que no son lo más frecuente es tener la relativa común, un 72%, pero bueno, un 28% de los casos, más de un cuarto, están constituidos por estas construcciones sintácticas. De ellas encontramos un gran número de dislocadas, de casos introducidos por preposición o de usos preposicionales, aquellos en los que a dónde introduce un setamo nominal y no una subordinada. Bueno, entonces un 28% de todos los casos parece bastante interesante. Y ahora vamos a ver, además de estas construcciones particulares, las 8 construcciones posibles que habíamos delimitado según estos parámetros de dónde se encuentra el verbo de movimiento, en la principal, la subordinada, en ambas o en ninguna. 4 casos. Vamos a verlo con antecedente y sin antecedente. Bueno, pues encontramos curiosamente prácticamente todos estos casos en el corpus crea oral, menos aquella ejemplificada por el ejemplo 50, que serían aquellas en las que tenemos el verbo de movimiento en ambas y un antecedente. Este caso no lo encontramos, no está atestiguado, pero el resto sí. Todo el resto está atestiguado y aquí pueden ver los ejemplos. Solamente permítanme enseñarles los ejemplos sin verbo de movimiento, que serían el caso más diferente de la lengua escrita. En el caso sin antecedente, tendríamos el ejemplo 49, que da título a esta ponencia, y dice, porque puedes tender a donde quieras, aquí, allí, a donde quieras. Entonces aquí no tenemos ningún verbo de movimiento, tender la ropa, aquí no indica movimiento, y querer tampoco. El otro ejemplo con antecedentes sería el 48. La rotunda era la prisión a donde estaban sobre todo los presos políticos. Verbo ser, verbo estar, no hay verbo en movimiento. Y si tenemos un antecedente, la prisión. Bueno, pues vemos que tenemos casos de verbos sin verbo de movimiento con y sin antecedente. Bueno, ¿y qué frecuencia tienen estos casos? Bueno, en cuanto a aquellas que tienen el verbo en la proposición principal, lo más común es encontrarla sin antecedente. Sin antecedente, 80 de los 93 casos no tienen antecedente. Esta distribución parece eh, ser opuesta en los casos donde el verbo de movimiento está a la subordinada. Tenemos más casos con antecedente que sin antecedente. Y estos son los dos casos, estos dos tan frecuentes, son los dos casos que consideran las gramáticas de referencia para la lengua escrita. Y aquí en la lengua oral vemos que son los más frecuentes, pero no los únicos. También tenemos un porcentaje importante de los demás casos, ¿no? Con el verbo de movimiento en la principal con antecedente y con verbo de movimiento en la subordinada y sin antecedente. Y además vemos un número apabullante de casos sin verbo de movimiento y vemos que la distribución de los casos con y sin antecedente es similar, ¿no? Y también vemos que hay un pequeño número de casos en los que el verbo de movimiento está en ambas. Bueno, pues vamos a ver ahora estos casos específicos de a dónde sin verbo de movimiento. Bueno, si vemos su distribución por género, vemos que la inmensa mayoría, un 42%, se encuentra en entrevistas y en conversaciones, un 27%. Como habíamos dicho, los géneros más espontáneos del habla oral del corpus. Si vemos la distribución por países, pues vemos que donde más lo encontramos es en Venezuela, la mitad de los casos, España y México con aproximadamente un 20% cada uno. Y se encuentra también más marginalmente en otros países como Argentina o Paraguay. Entonces, vemos que es un fenómeno panismánico que no se reduce a un lugar concreto, sino que tiene cierta variedad diatópica. Vemos también los fenómenos sintácticos particulares y vemos que si lo encontrábamos en un número, creo recordar, de 28% en todos los casos de a dónde, el porcentaje es mayor en frases sin verbo de movimiento, ¿no? Vemos que hay un 44% de todos los casos de a dónde sin verbo de movimiento que son estos fenómenos sintácticos particulares. Construcción de relieve, dislocada, doble proposición, complemento régimen, etc. Pero no se limitan
a los casos de frases sin verbos de movimiento. También lo encontramos en frases con verbos de movimiento. No encontramos todos los fenómenos. Encontramos la frase verbal, la doble preposición, el caso en el que el a dónde tiene ese valor preposicional y las dislocadas. Y las encontramos en un número un poco menor, excepto quizás por el caso de a dónde con valor de preposición. Ese caso es el único que es más común con verbo de movimiento que sin él. Bueno, pues, ¿cuáles son las propiedades de los predicados de ubicación u otros predicados, ¿no? ¿Cuáles son estos verbos que no expresan movimiento? Bueno, en primer lugar vemos que la preposición seleccionada por el verbo puede ser que la preposición viene seleccionada por el verbo, es decir, que la subordinada realiza la función de complemento régimen. Y es lo que vemos con verbos como referirse a o recurrir a. Pero lo más común es encontrarlo con verbos que expresan una ubicación, como vivir en, encontrar en, la expresión hay en, tener en, trabajar en, practicar en, etc. Bueno, y este predicado de ubicación se puede encontrar en la principal, en la subordinada o en ambos. Como dice el ejemplo 53, ese camino se ubica a donde está hoy la avenida. Bueno, pues vemos también una gran variedad sintáctica en la expresión de la ubicación con a dónde. Y bueno, ¿cuáles son las funciones sintácticas que encontramos a dónde? Hemos visto con las construcciones particulares que había una gran diversidad y vemos entonces a dónde puede constituir un argumento locativo. Puede estar seleccionado por el verbo o por la construcción, como en vivir en, estar en. También puede ser un adjunto, un modificador locativo, es decir, un circunstancial de lugar, no seleccionado por el verbo, como el ejemplo, y a donde se alumbraban con lámparas de querosén, uno se limpiaba la nariz. ¿No? En el verbo limpiar no subcategoriza un argumento locativo, sino que este a dónde pues sería simplemente un circunstancial de lugar, un adjunto. También tenemos, como hemos visto, el complemento régimen y el complemento de proposición en un sintagma proposicional de perífrasis preposicionales, como el ejemplo justamente detrás de donde está ahora. Aquí vemos que la relativa a donde está ahora está introducida por una preposición que sería complemento del adverbio detrás. También lo encontramos en construcciones dislocadas, como en yo digo que a donde yo vivo es tranquilo, donde tenemos a donde yo vivo dislocado, a la izquierda, o también tenemos el sujeto pospuesto de las construcciones de relieve. Aquí fue a donde empecé a estudiar. Bueno, pues vemos que sintácticamente las proposiciones relativas están lejos de ser solamente un circunstancial o o calificar un antecedente, sino que vemos una gran variedad, una gran diversidad sintáctica. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todos estos datos? Bueno, pues en primer lugar, las relativas con a dónde pueden construirse con verbos de movimiento o sin ellos. Es decir, que encontramos un sentido de educación al oral muy frecuente. Este uso no es arcaico al oral. Bueno, ¿cómo podría serlo? Se da en multitud de géneros, conversaciones, entrevistas, política, etc. Y especialmente lo encontramos en los géneros más espontáneos. Hemos dicho entrevistas, un tercio, y conversaciones, un cuarto. Este uso no es local ni está restringido al español de América. Hemos visto que la distribución se da tanto en unos lugares como en un lugar como en otros, ¿no? Hemos dicho Venezuela, la mitad, México, España, casi un 20% en cada uno, e incluso lo encontramos en 4 o 5 países más, según en los casos del corpus oral CREA, siempre. En cuarto lugar, vemos que estas construcciones son más diversas sintácticamente de cómo lo presentan las gramáticas de referencia, porque encontramos 7 construcciones sintácticas en lugar de las 4, y además, en último lugar, estas construcciones de a dónde con sentido de ubicación vemos que son más frecuentes en algunas construcciones sintácticas particulares. Dislocación con una palabra reasuntiva, construcción de relieve y complemento régimen. ¿Pero por qué? ¿Por qué algunas de estas construcciones son más frecuentes que otras? Pues para responder a esta pregunta hemos observado la correlación entre las frecuencias y el marcado de la función de a dónde.
lo que nos ha permitido distinguir diferentes grados de marcado o pesos de marcado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos observado estos cuatro parámetros, estos cuatro funciones que tiene adonde, esos cuatro orígenes de la preposición a de adonde. A ver, vemos que la a puede estar seleccionada por el verbo de movimiento de la principal, ¿no? Y esto, pues hemos visto que es un marcado fuerte porque es frecuente encontrar eso solo. Es decir, es muy frecuente encontrar que la única razón por la que podamos tener ese a de adonde es porque tenemos un verbo de movimiento en la principal. Y sin embargo, esta estrategia es escasa en combinación con otras. Bueno, si tenemos un antecedente, tenemos un marcado medio, porque también esta estrategia es frecuente sola, es decir, que esa a puede estar determinada simplemente por correferencia con un nombre, su antecedente, bueno, nombre o lo que sea, o su antecedente que indica lugar. Entonces podemos tener esa A como marca de la correferencia con su antecedente locativo. Es frecuente solo, pero también es frecuente combinado con un verbo de movimiento en la subordinada. ¿Vale? Es decir, que también es bastante frecuente encontrar que tenemos a la vez un antecedente y el verbo subordinado de movimiento. También encontramos que el verbo de movimiento se encuentra en la subordinada y eso es un marcado débil porque es poco frecuente solo, pero es frecuente si lo combinamos, como hemos dicho, con la presencia de un antecedente. Y por último, tenemos este caso en el que no tenemos ningún verbo de movimiento ni un antecedente y esto podemos considerarlo un marcado medio porque tiene una frecuencia significativa. Es decir, hemos considerado como marcado fuerte aquellos casos más frecuentes y como marcados débiles aquellos menos frecuentes, no solamente cuando van solas estos parámetros, sino cuando van combinados. Y bueno, esto nos permite ver que la frecuencia condiciona la combinación de los marcados. Vale, podemos distinguir tres tipos de marcados. Podemos ver algunas construcciones con sobremarcado, es decir, con demasiado marcados. Por ejemplo, no encontramos ningún caso en los que tengamos antecedente y verbo de movimiento en la subordinante y en la subordinada. Cero casos. Y encontramos muy pocos casos en los que tenemos el verbo de movimiento en la subordinante y en la subordinada a la vez, o en la subordinada y con el antecedente. Es decir, estos casos parecen ser redundantes, tendrían un sobremarcado y eso podría explicar por qué su porcentaje es bajo. Sin embargo, encontramos casos de marcado medio en los que el verbo de movimiento se encontraría en la subordinante o casos en los que tenemos un antecedente, estos serían los casos más frecuentes, o también casos con cierta frecuencia importante, los casos que tienen el antecedente y el verbo de movimiento en la subordinada, o los casos que no tienen antecedente ni verbo de movimiento. Estos serían los marcados medios, los casos más frecuentes. Y después tenemos los casos en los que el verbo de movimiento está solamente en la subordinada. Y esto también podemos considerarlo como un inframarcado, es decir, un marcado insuficiente. Entonces, aquí estamos intentando explicar por qué tenemos esta A de adonde, con verbos de movimiento o sin él, y vemos que, bueno, en algunos casos podemos considerarlos sobremarcados, hay demasiado marcado, es un poco redundante, por eso no son muy comunes. Otros casos, pues es un inframarcado, falta marcar un poco la A y entonces es poco frecuente. Y algunos casos en los que el marcado es óptimo, es medio, y por eso esos casos son más frecuentes, ¿no? Entonces vemos que las construcciones más frecuentes son las que presentan un equilibrio de marcado. Bueno, esto es todo. Espero que les haya sido interesante. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme a este mail y con mucho gusto les contestaré. Muchas gracias.